¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Mejoramos Nuestra Escritura, esta sección dentro del curso en el que recogemos algunos errores ortográficos, los más recurrentes, los más interesantes, los revisamos, les damos explicación y juntas así mejoramos nuestra escritura aprendiendo un poquito de los errores que cometemos. Así es que, sin más, comencemos con las indicaciones y los errores de esta semana. Muy bien, y ya reducida este espacio y habiendo introducido las diapositivas, vamos a comenzar a revisar los errores más frecuentes o los errores más interesantes que he ido encontrando en las últimas entregas, ¿ok? Y comencemos entonces con el primer error, una duda que quizás muchas tienen, que he ido verificando en sus últimas entregas y veo que hay discordancia. Algunas tienen la duda de que si quiso se escribe con S o si se escribe con Z. ¿Y cuál será la respuesta? ¿Quiso se escribe con S o se escribe con Z? Redoble tambores. Muy bien. La palabra quiso definitivamente se escribe con S. La palabra quiso siempre se escribe con S. Quiso, así tal cual, no tiene ninguna otra acepción. Es decir, no hay ninguna otra palabra que suene igual y signifique diferente, ¿ok? Tengo una teoría de por qué las personas suelen confundir la escritura de esta palabra y es la siguiente. Yo tengo la teoría de que a veces confundimos la escritura de quiso con la escritura del quizás, como en este caso. Dice, el que no quiso cuando pudo, quizá no podrá cuando quiera. Vemos ahí la diferencia. Quiso, que es el pasado de querer, se escribe con S y quizá se escribe con Z, ¿ok? Quiso con S, quizá con Z. No se vayan a equivocar. Siento yo que esa es la razón por la que usualmente nos confundimos, pero no, quiso siempre con S y quizá siempre con Z, ¿ok? Esa es la primera duda resuelta, bastante sencillo. Ahora vamos al segundo nivel, un error de ortografía un poquito más complejo. Y es la diferencia o la duda en todo caso, de si es que hizo se escribe con S o se escribe con Z. He visto muchas veces también esta duda. Suena parecido a quiso, se escribirá igual en todo caso. ¿Cuál es la respuesta? Antes de verificar cuál será la conclusión a la que vamos a llegar, vamos a ver un caso también sustraído de una de sus entregas. En este caso, la entrega de una compañera de cuarto año de secundaria. Y dice, la mamá de Roberto recibió la carta por parte de José María. Al terminar de leerla, esta se sintió muy mal, pero trató de calmarse e hizo un pequeño homenaje a su hijo. ¿Ok? Tenemos aquí la palabra mágica de la que estamos hablando y es hizo. La pregunta es, ¿estará bien escrito o estará mal escrito? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a verificar la siguiente información. Vamos a darle respuesta a esa pregunta. Redoble tambores. Muy bien. Ok. Y la respuesta es que hizo esta acepción, esta palabrita. Hizo, que es el pasado de hacer, se escribe con Z. En el episodio anterior, en el episodio 7 específicamente, estuvimos viendo la diferencia entre as, H-A-S, y as, H-A-Z. Y llegamos a la conclusión de que as, cuando es la conjugación de hacer, se escribe con Z. Lo mismo sucede con hizo. Hizo también es la conjugación de hacer, pero en pasado. Entonces también se escribe con Z, ¿ok? No se olviden. As es la conjugación de hacer en presente, se escribe con Z. Hizo es la conjugación de hacer en pasado y se escribe también con Z, ¿ok? Es una manera fácil de recordarlo. Pero ustedes dirán a este punto, entonces, ¿cuál era la respuesta en el enunciado anterior? Vamos a revisarlo. Volvemos al enunciado anterior, dice específicamente esa partecita, pero trató de calmarse e hizo un pequeño homenaje a su hijo. Y la respuesta es que está correctamente escrita. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de hizo como
conjugación del verbo hacer en pasado. Hizo, ¿ok? Hizo, ya la acción comenzó y terminó en el pasado. Pero ustedes también dirán, Miss, me parece que yo he escuchado esa palabra escrita de otra manera y creo que con otro significado. Y están en lo correcto. Esta palabra tiene otras acepciones o en todo caso hay otras palabras que suenan muy parecido pero que tienen significado diferente. Como vemos en esta imagen, ¿ok? Y son otras dos acepciones a la palabra que acabamos de ver. Primero tenemos hizo, como ya les dije, conjugación de hacer. Luego tenemos hizo sin H y también con Z. Y luego tenemos hizo, I-S-O. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Lo primero ya les dije, hizo, conjugación de hacer. La segunda, hizo, es la conjugación del verbo izar. ¿Okay? ¿Recuerdan cuál es el acto de izar? Cuando levantamos la bandera. Y la última no es una palabra en sí, sino más bien son siglas. Las siglas I-S-O, que responden a ¿qué? Al nombre de una normativa. Vamos a ver pequeñas oraciones para poder orientarnos un poquito mejor. Primera oración dice, por fin hizo la tarea. Lo que yo digo, los sábados a las 12, cuando me están entregando. ¿Ok? Por fin hizo la tarea. Hizo está ahí como conjugación del hacer en pasado. Correcto. Segundo enunciado dice, como parte de la formación, yo hizo la bandera. ¿Qué significa hizo? Cometer la acción de levantar la bandera en el estandarte. Y la última, que creo que es la menos conocida, como ya les dije, son las siglas ISO. Y es el nombre de una normativa. Por ejemplo, su producto está certificado por la norma ISO. ¿Qué es la norma ISO? La norma ISO es una normativa que brinda los estándares básicos con los que debe cumplir un producto o un servicio. ¿Para qué? Para que esté certificado como que este producto es apto para el consumidor o es bueno para el consumidor. ¿Ok? 3 acepciones diferentes para ISO. Ok, entonces les dije que este era el segundo level en el rango de dificultad de los errores de ortografía que vamos a ver hoy. Nos toca el tercer nivel. Y es la diferencia entre asimismo y así mismo. Suenan muy parecido, Miss, ya me mareé, yo conocía solamente una de esas, siempre he utilizado una de esas, las demás no sé de dónde salieron. ¿Ok? Vamos a estar viendo las diferencias entre estas palabras. Y para introducir la explicación, vamos a comenzar con una captura de pantalla que saqué de uno de sus trabajos. Y dice lo siguiente. Vamos a enfocarnos en la respuesta a la pregunta, ¿ok? La pregunta dice, ¿qué significa ser alienado? Y la respuesta dice, se refiere a un individuo que se convierte en alguien indiferente y extraño a sí mismo, ya sea si ha perdido el juicio, está loco o fuera de control. ¿Okay? Vamos a centrarnos específicamente en esta palabrita o este conjunto de palabras, así mismo. Estará bien escrito, se escribe todo junto, debería escribirse así, espacio mismo. ¿Cómo debería escribirse en este caso? Para responder esta pregunta vamos a ver la siguiente imagen. Y es la diferencia entre estas 3 palabras. ¿Estamos? Vamos con la primera, que es asimismo, todo juntito. Cuando vemos esta palabra así escrita, todo juntito, es porque esta palabra está funcionando como un equivalente a también o además. Por ejemplo, el precio incluye asimismo la plaza de garaje. ¿Qué significa? El precio incluye también la plaza de garaje. ¿Okay? El precio incluye además la plaza de garaje. Usualmente utilizamos también esta palabrita como un conector. Cuando estamos, por ejemplo, chicas de 5º año, cuando hicimos el ensayo y queríamos agregar una idea adicional a la que ya estábamos diciendo, colocamos punto seguido, asimismo, y continuamos la explicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque asimismo es un equivalente a también o además. Vamos con la segunda acepción, que es así mismo. Así, espacio, mismo. Y es que esta palabra o este grupo de palabras son equivalentes a decir de este modo o de esta manera. Por ejemplo, no te cambies de ropa, sal así mismo y saluda. ¿Qué significa? No te cambies de ropa, sal así como estás.
de esta manera, en este formato, de ese estilo, tal cual. ¿Ok? Segunda acepción. Asimismo, entonces, es equivalente a de este modo, de esta manera. Vamos con la última acepción, que es así mismo. ¿Ok? Asimismo, escrita de esta forma, se refiere a él mismo. En esta composición tenemos el sí con tilde. El sí con tilde es un pronombre que significa que la acción recae sobre la persona que lo dice. Por ejemplo, Javier se alaba a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Javier se alaba a él mismo, a su persona. Cuando alguien se desmaya y luego despierta, ¿qué dicen? Volvió en sí, ¿ok? Volvió en sí, volvió a ser él. Eso significa el sí con tilde, ese pronombre. Entonces, esta acepción, nuevamente les repito, se refiere a él mismo, una acción que recae en la misma persona que está llevando a cabo la acción verbal. Último ejemplo, dice, es un escritor fiel a sí mismo. Es un escritor fiel a su persona, a él mismo, a lo que es. ¿Estamos? Volvemos entonces al ejemplo anterior. Dice que un alienado es un individuo que se convierte en alguien diferente y extraño a sí mismo. ¿Estará bien escrito o estará mal escrito? ¿Qué creen ustedes? 3, 2, 1. La respuesta es que está bien y está mal al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? La separación de palabras es correcta, pero nos faltó la tilde, ¿ok? La palabrita sí, cuando la usamos como pronombre, tiene que estar tildado, porque si utilizamos la palabrita sí sin tilde, ya tiene otro significado, ¿ok? Entonces, en este caso, ya escrito de esta manera, sí es correcto. A sí mismo. Se refiere a un individuo que se convierte en alguien diferente y extraño a sí mismo, diferente a lo que él es. ¿Ok? Y ahí tenemos que, en este caso, como ya lo habíamos dicho, a sí mismo equivale a él mismo. Acá tenemos otro ejemplito. Dice, la práctica de deporte es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad. Al hacer deporte le das a tu cuerpo mucha más fortaleza y esto, asimismo, evita que envejezcas con rapidez. Por esto es importante que difundamos el amor por el deporte desde jóvenes. ¿Esta palabrita estará correctamente escrita o será incorrecta? ¿Qué creen ustedes ahora que ya tienen toda la información? 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. ¿Qué creen ustedes? Bien, esta palabrita está incorrectamente escrita. ¿Qué sería lo correcto? Escribirla de esta forma. Sería, al hacer deporte le das a tu cuerpo mucha más fortaleza y esto, asimismo, evita que envejezcas con rapidez. ¿Por qué tenemos que utilizar la palabra escrita de esta forma? Porque en este caso estamos utilizando un equivalente a también. Y cuando utilizamos un equivalente a también es que esta palabra debe ir toda juntita. ¿Correcto? Ok. Y tenemos un ejemplito más. A ver, dice... esta es una respuesta a una de las preguntas. Dice, en la actualidad, un acto de discriminación no se deja pasar fácilmente, ya que ahora las personas cuentan con un derecho, el cual prohíbe la discriminación hacia su persona. Asimismo, aquel que discrimine recibirá un castigo por ello. Ok, muy interesante respuesta, dicho sea de paso. ¿Estará correctamente escrito el asimismo o estará incorrecto? 3 segundos para pensarlo. 3, 2, 1. ¿Qué dicen? Correcto. En esta ocasión, esta palabrita que acabamos de marcar está correctamente escrita. Y el por qué es la misma explicación del ejemplo anterior y es porque esta palabrita, toda junta, funciona como equivalente a también. ¿Estamos? Ok. Muy bien, este fue el último caso. He tratado de ser un poquito más breve esta semana para no aturdirlas con tantos errores ortográficos, brindarles poco, pero que lo puedan entender y lo puedan aplicar en sus escritos. Sobre todo ahora que estamos comenzando a hacer textos un poquito más ambiciosos y extensos. ¿Ok? Repasemos rápidamente lo que hemos visto en este video. Ok. Lo último que hemos visto es la diferencia entre asimismo y asimismo. El primer grupo de palabras, que es este de aquí, lo señalo con el cursor,
significa de esta manera, ¿no? Así mismo, quédate así mismo, no te muevas. ¿Qué significa? Quédate de esta manera, tal cual estás. La segunda acepción era asimismo, todito juntito, que es un equivalente a también o además. ¿Ok? Por ejemplo, llegaron muchos invitados a la fiesta y trajeron golosinas, globos, dulces, serpentina, un show. Asimismo, mi mamá fue la encargada de preparar un buffet especial. ¿Ok? Que significa que en este contexto, asimismo, va todo juntito y es un equivalente a también. Y por último, tenemos las tres palabras por separado. A, preposición a, sí, pronombre y mismo sustantivo. ¿Qué significa? Que la acción recae, el verbo recae en la persona que está realizando, valga la redundancia, la acción. ¿Ok? Por ejemplo, se dijo a sí mismo, yo soy un gran artista. ¿Okay? ¿Qué significa? Que se dijo a su persona. La acción de decir recae en él. Él lo dice y él lo escucha. El mensaje lo dice él y es para él al mismo tiempo. ¿Ok? Primera situación que hemos estado viendo. Después estuvimos viendo la diferencia entre, o resolvimos la duda de hizo o hizo. Hizo de hacer, así como el has, ambas son conjunciones de hacer y siempre van con Z. Y lo último fue el caso de, acá lo tengo, aquí está, de quiso con S o con Z. Quiso siempre se escribe con S. No existe ninguna otra palabra que se le parezca o ninguna otra palabra que suene igual pero tenga un significado diferente. Quiso siempre va con S. No se vayan a equivocar con la otra palabrita que siento yo que la confunden, que es quizá. Quizá con Z, quiso con S. ¿Ok? Listo. Ya habiendo hecho estas aclaraciones, vuelvo a la pantalla grande para despedirme y darles algunas recomendaciones. Muy bien. Y no se olviden, por favor, les hago recordar que al momento en el que llenen el cuestionario tienen que colocar nombre, apellido, grado y sección. Me están colocando nombre, apellido, perfecto, pero es necesario que me coloquen también grado y sección, porque tengo muchas secciones a cargo y en lo que ubico su nombre dentro de todas las listas que tengo, pierdo tiempo y necesito más bien ganar tiempo para ocuparme de revisar las entregas que tienen y preparar materiales como este. ¿Ok? Así es que les agradecería mucho que por favor colocaran nombre, apellido, grado y sección al momento que resuelven el cuestionario que va anexado a este video. No olviden también que desde la semana pasada o desde el último cuestionario quedamos en que en cada cuestionario por ahí metidito iba a haber de repente alguna preguntita de videos anteriores. Así es que si tienen tiempo, vayan y repasen un poquito lo que hemos trabajado anteriormente. ¿Ok? Con todas estas explicaciones, con todas estas aclaraciones y recomendaciones, me despido hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Revisen sus textos antes de entregarlos y sigan esforzándose y sigan trabajando por mejorar y perfeccionar su ortografía y redacción. No saben lo lindo que es leer textos bien escritos. Nos vemos la próxima semana. Chao.